Vamos a empezar a hablar de filosofía barroca, pero entonces, bueno, pues ahí está como todo lo que es el racionalismo moderno y el empirismo moderno. Y aunque no vaya a explicar a Leibniz, pues lo que voy a hacer es ver a Descartes y a Hume, pues no tanto desde una confrontación, sino más bien desde una reunión, desde una comunidad de problemas que especialmente importaban en el barroco, pues más o menos, como deja claro Deleuze ya solo con el título que le dedica a Leibniz, el pliegue del barroco, pues se ve cómo cobra una importancia absolutamente sobresaliente la cuestión de la subjetividad y del sujeto. Y esto nos sirve mucho para entender de una forma pues bastante más profunda pues cualquier creación del psicoanálisis. Lo decimos porque tal y como estudiamos a Platón y Aristóteles, pues no es que no les interesara, ¿no? Pero claramente la filosofía griega, si lo vemos en términos así como de tópica psicoanalítica freudiana, pues está mucho más del lado del inconsciente, porque el inconsciente es lo que ellos estudian como pensamiento sin sujeto. Si lo dijéramos con Spinoza, pues ya que estamos en el barroco, pues hablaríamos del modo infinito inmediato, o del pensamiento de la naturaleza, o de ese Dios, ¿no?, spinosiano. Pero bueno, sobre todo en Grecia, más allá fuera de la terminología y de la geometría spinocista, pues en la filosofía griega el sujeto no tiene un papel tan importante. Ya para empezar, porque el sujeto, el individuo, es como que ese área interior que pudiéramos llamar psique o alma, la consideran pues muy a menudo, al menos en lo que son sus reflexiones más profundas y más importantes, pues la consideran como algo común, ¿no? En Aristóteles está muy claro, como ese intelecto agente, que es el que crea, y el que, cuando decimos el que crea, pues es el que crea conocimiento, el que crea ciencia, el que capacita para abstraer y para captar las sustancias segundas, las esencias y demás. Entonces, bueno, en la medida en que pasa por cada uno de nosotros, puede tener una relevancia ética en nuestra felicidad, etcétera, como habíamos dicho, pero bueno, el alma es algo que pasa a través de nosotros y no es tanto, por más que se vea encerrada en una estructura corporal, como decía Platón, pues no es tanto esa vida interna que... O sea, como que encerrada en un cuerpo se refiere más bien a, pues, apartada en gran parte, aquí sí palo, apartada de lo que serían sus funciones más sublimes. Bueno, ese alma que encerrada en un cuerpo, pues bueno, tiene como que encargarse de cosas subalternas, por decirlo de alguna manera, o que debieran estar subalternizadas, pues se está perdiendo lo que es la dedicación a la razón, ¿no?, y a las esencias, a la contemplación. La idea de bien, pues más tiempo del que lo hace. Pero en todo caso, esa capacidad, incluso la propia alma, es una idea, ¿no? Pertenece al mundo de las ideas, al mundo intelectual. Y por tanto, si tenemos en cuenta que cada una de las ideas delimita, vamos a poner, un grupo de cosas que caen bajo su comprensión, pues entonces tendremos que entender también que por más que haya mitos, alegorías, metáforas en las que pudiera parecer otra cosa, pues en Platón el alma, esa que es eterna, pues es también impersonal, no tiene frío ni calor, no tiene hambre, no tiene deseos de tipo apetitivo y por tanto tampoco tendría que tener, si fuera libre y pura, pues fuerza de voluntad, ambición, honores, culpabilidad cuando no nos atenemos, cuando ese alma no se atiene a la razón y se deja llevar por el apetito. O sea, todo eso no lo tendría, pero no lo tendría porque tampoco sería algo personal. Vamos a recordar que las ideas son únicas en su especie, cada uno. O sea, no hay dos ideas de mesa, hay una idea de mesa porque es la perfecta, la que no cambia, la que es inmutable. Si eso lo aplicamos también al alma humana, pues hay una también, aunque nosotros seamos millones. Por tanto, la subjetividad es como que no tiene tanta importancia como si la tiene el inconsciente, que de alguna manera ellos estaban llamando logos o nous. Entonces lo que decía que íbamos a recibir la filosofía barroca
a Descartes y a Hume, como lo que pasa entre Descartes y Hume, como si fueran polos de Leibniz. Entonces vamos como a verlo entre líneas de Descartes y entre líneas de Hume. Y yo comentaba ayer sobre una película en Facebook que era el proyecto Brainstorm, que permitía pues un poco introducir todo lo que sería la pregunta, la temática, el interés genuino específico de la filosofía barroca. ¿Qué es la percepción, pero qué son las sensaciones bajo esa percepción? En Platón y Aristóteles las sensaciones, incluso en esa empiria de Aristóteles, las sensaciones bajo la percepción a nivel de conocimiento, a nivel de episteme, no importaban demasiado. O sea, eso era como que esas sensaciones tienen como destino, si este destino quiere ser científico o filosófico o así como de altura, pues tienen como destino diluirse o difuminarse en favor de una percepción clara, que Leibniz llamaría quizá apercepción, que de algún modo trascendería incluso los puntos de vista o esos enfoques, ese ángulo, ese pliegue del barroco que vemos en Leibniz, ¿no? Ese ángulo matemático en el que se forma un punto de vista específico y que por tanto es ahí donde nace el sujeto. Esto es súper importante para el psicoanálisis, para entender a Lacan. Yo creo que es mejor leer a Leibniz porque Lacan esto es un poco copiado de Leibniz y a Leibniz se lo entiende mejor. Bueno, total que es en el barroco donde el inconsciente, en lugar de las sensaciones, es el inconsciente el que se ve como, bueno, como un caos del que quizá hay que salir y del que quizá hay que, no negar, pero sí distinguirse, ¿no? Y albergar una subjetividad y como unas herramientas de subjetivación, porque también a lo mejor ese previo humanismo que ya no lo mantiene el barroco, pero que sí se había mantenido en el Renacimiento y que había tratado como de seguir a Platón, a lo mejor, pero también rebajarlo en cierto modo. Los planteamientos y la filosofía van a pretender menos llegar efectivamente o aproximarse, aún no definiéndolo al arjé y al primer principio y demás, y van a centrarse, pues bueno, darle mayor importancia a eso que será poco y será mucho menos que el pensamiento del logos, pero es el pobre pensamiento de una sola persona y de un ser humano y de un solo ángulo y de habitar un solo ángulo. Entonces, bueno, qué mejor recorrido para esto, para hablar de qué son las sensaciones, para hablar de esas meditaciones metafísicas de Descartes, en las que yo creo que con toda originalidad y no tanto con ironía, sino de verdad le preocupa estar loco, le preocupa no saber si está soñando o no. Y le preocupa como a los personajes de Matrix, como a Neo, le preocupa si esa realidad que vive, aunque no esté mal y sea medio cómoda, le preocupa saber si es la realidad, le preocupa saber si sus sensaciones lo conectan a un mundo externo y le dicen algo sobre él, si puede compartir esas sensaciones, o si en lugar de eso las sensaciones son producto no de una exterioridad natural, sino de un aparato ideológico, ¿no? Prácticamente implantado, aunque luego se aprovechan de él, ¿no? Bueno, pues con todo lo que eso también tiene de marxista, pues él puede aprovechar esa superestructura para ahí generar pues una conciencia de lo que fuera. Bueno, creo que Descartes está realmente preocupado, incluso en esos momentos quizás está ansioso, ¿no? Como San Agustín, de quien también él es heredero y reconoce como influjo, y quiere saber cómo puede salir de ahí. En Matrix, además, nos dan como una resolución parecida, ¿no? Porque Matrix nos viene a decir como que las sensaciones pueden ser creadas, falseadas, bueno, eso como un trasfondo del sueño, de la locura, de la psicosis, de la que hablaba Descartes. La filosofía del barroco, vamos a decir, es como la premisa de la ciencia ficción, básicamente, de todo lo que es el género o el subgénero de realidad virtual, pero también de ósmosis y también de comunicación como extrasensorial. Bueno, digo que la resolución de Matrix es un poco al estilo cartesiano, pues porque en Matrix al final no se trata tanto de salir del programa Matrix, ¿no? Sino de reconocer en él
un creador y un creador que, con el que si nos aliamos, en lugar de ser infectados pues, por los virus que corren por la Matrix, pues podemos a lo mejor creer en lo que vemos, o por lo menos funcionar dentro de lo que vemos y sacar de eso que vemos, de ese programa en el que estamos, que al fin y al cabo es realidad también, pues el mejor provecho. Pero, por ejemplo, en esta otra, en el proyecto Brainstorm, pues se trata de una cosa como más humeana, ¿no? Pero al mismo tiempo pues es un poco como la cosa de Leibniz, porque se trata de investigar con las sensaciones y no tanto de crearlas, sino de la posibilidad de grabar las sensaciones, igual que ocurre en esta otra película, que es del 95, al final lo miré, no sé por qué pensaba que era del 99, bueno, sí sé, ¿no? Porque se sitúa en esa fecha, o se ubica en esa fecha la fábula, pero se estrenó en el 95. Y en ella, pues Ralph Fiennes es como un traficante de sueños, ¿no? Pues como un traficante no de sueños, sino de sensaciones, a veces límite, que la gente graba y de las que otros pueden disfrutar sin los peligros de vivirlas, ¿no? De verdad. Es como el arte, pero llevado a una superrealidad. Y en esto entraríamos a la otra película, que también la vimos ayer ahí en esta maratón que hicimos, que se llama Existence. Pero primero nos quedamos un poco con esto que hablábamos del proyecto Brainstorm, que lo que plantea es la posibilidad, mediante maquinitas, siempre son estas que se ponen así en la cabeza, no sé qué, de poder sentir lo que siente otro. Pero no solo eso, poder vernos a nosotros mismos desde el punto de vista de otro, con las sensaciones, los deseos y los sentimientos del otro, ¿no? Por eso que este matrimonio, como que reencuentran el amor, este matrimonio de científicos que están en el proyecto, reencuentran el amor, que parecía un poco ya perdido, un poco pues, en sus días bajos, pues justamente leyendo la forma que el uno tuvo en un momento dado de sentir al otro, y que lo tiene grabado en sus recuerdos y que tiene esas sensaciones. Entonces es un intercambio de perspectivas, un intercambio, o sea, cambiar el pliegue en el que nos encontramos de nuestra subjetividad, ese pliegue desde el que se abre nuestra subjetividad por el de otro, el pliegue de otro, el pliegue en el que nace otro sujeto que encima puede ser nuestro objeto de amor, ¿no? Y luego además, claro, esto nos recuerda mucho pues, a esas mónadas, a esos universos leibnizianos que se comprimen en cada mónada y que al mismo tiempo se expanden en el universo completo y en sus relaciones. Pero también habla Leibniz pues, de la posibilidad o de qué pasaría si hubiera una tercera instancia vigilando estos intercambios de sensaciones, ¿no? Y teniendo a esos científicos que investigan las sensaciones como conejillos de indias de si al obtener o procesar o revivir, digamos, de segunda mano esas sensaciones, sabiendo que van a poder volver a su propia subjetividad, digamos, como que es un viaje de ida y vuelta, hasta qué punto podríamos a lo mejor pues, superar fobias, como por ejemplo fobia a las alturas. Se podría asimilar una terapia progresiva o incluso un psicótico podría encontrarse con sus fantasmas y con esa realidad, bueno, eso, fantasmática y no sé cuántos, si supiera que es una realidad virtual y que la puede como manejar al mismo tiempo desde fuera desde dentro, bueno, pues no sé, ¿no? Bueno, como esto ya está resultando que Pablo está haciendo muy mal, pues me refiero ya en último lugar a otra película que es Existence, que está muy guay por la parte de que es sobre un videojuego, pero un videojuego que tiene pues, que es como muy orgánico y que entonces, bueno, pues yo que sé, los USBs pues dan un poco de asco porque son como cordones umbilicales. Claro, si lo pensamos, el USB realmente es eso, es un cordón umbilical. Lo que pasa es que no está recubierto de otras cosas como que ya tienen componentes biológicos y biónicos y no sé qué, y entonces tanto el joystick del gamer como es como que dan un poco de asco porque tienen así como, son como viscerosos, ¿no? Y sangrantes y gelatinosos y tal. Y ahí se plantea una cosa muy interesante, que es ya no solo qué son las sensaciones, cuáles son reales y cuáles no, si hay unas más reales que otras, o si podemos hablar de estar fuera del juego o dentro del juego, o todo queda hibridado, ¿no?
en una especie de mascarada de roles y de ocupación de muchas personalidades, de muchos puntos de vista, así también como en una especie de utopía nietzscheana, que queda también medio teatral, ¿no? Y medio como la posibilidad de dramatizar, de probar otros papeles con los que uno se sorprende. Bueno, aparte de todo esto, de toda esa ficción llevada al cuerpo, pues se plantea algo muy interesante. Una cosa es si para vivir, para salir, digamos, del tedio y vivir ese entretenimiento, seríamos capaces de implantarnos ahí como otro agujero, como es el de la boca, como es el del ano, como es el de los poros y no sé qué, no sé cuántos, otro agujero que además recuerda un poco a ese, al del ano, ¿no? Tal cual lo vais a ver en la película, para ser implantados, ¿no? Y para poder viajar, hacer la inserción en el videojuego y allí sentir toda esa realidad, claro, de una forma absolutamente orgánica y como muy así. Pues puede parecer una gilipollez, pero yo creo que es algo para pensar, ¿no? Porque de momento, para entretenernos con Netflix o con cualquier otra plataforma, pues no necesitamos implantárnoslo y dejar abierto además ese agujero, esa grieta, ¿no? Como diría Deleuze, por la que entra la afuera y por la que nosotros también podríamos como quedarnos perdidos en un adentro que no es el nuestro, bueno, o que sí, no sé. En todo caso hay pues como una entremezcla de puntos de vista ahí, muy sanguínea y muy visceral y muy gelatinosa, y también se habla de, claro, de la sensación del cuerpo, de esa sensación que es como esquizofrénica. Y entonces justamente pues la creadora del videojuego, al inicio la protagonista, pues dice que claro, que estamos bien implantados, que estamos jugando bien, ¿no? Cuando tenemos como una sensación disociativa y como que sentimos nuestro cuerpo, pero nos es raro ese cuerpo que tenemos, bueno, todo esto. Entonces, todas esas sensaciones que van unidas, los impulsos programados, y ya no puedo hablar más porque tengo que hacer el caso a Pablo y jugar con ella y echarla en su camita y dormir, porque ya está muy repugnante.